Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda parte de la sesión número 3. Y bueno, como lo hemos comentado a lo largo del curso, bueno, la intención es pasar de lo más general, que en este caso a lo particular. Y en este caso, pues en la parte anterior estábamos revisando un poquito, tratando de hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto en las otras sesiones, con respecto pues al tema de qué autoridades debo de acercarme, cómo se gestiona, las responsabilidades de la aplicación de la ley y el entendimiento pues de las leyes conexas que tienen que ver con la materia ambiental. En este caso vamos a hacer un poco más de análisis de la Ley General de Equilibrio Ecológico. Esto es muy importante porque nuestro curso trata de esta legislación. Y ahora bien, si hemos hablado ya en cierta forma de lo que es la LGEPA, pues ahora vamos a tratar de entrar un poquito más a detalle. La LGEPA es la ley principal que reúne las políticas ambientales que son primordiales para nuestro país. ¿A través de qué? Pues de una vía de legislación, a través de una ley, a través de esta vía legislativa, y además vincula a los 3 niveles de gobierno. Esa es una parte importante. Estos objetivos que tiene la ley general pues es propiciar el desarrollo sustentable y por ello determina los criterios para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, además de que nos indica los componentes de protección del ambiente. Dentro de las bases que componen a la LGEPA se encuentran las acciones a ejecutar, a delegar de forma coordinada entre diferentes autoridades y los sectores público y privado, con el objeto principal de cumplir con la política ambiental. Ya lo habíamos venido desarrollando, esta interacción en donde de forma coordinada deberían las autoridades actuar entre el sector público y privado para lograr el desarrollo sustentable y indicar los componentes de protección ambiental. Uno de los más grandes retos para la aplicación del derecho ambiental en México es precisamente la definición clara de autoridades que deben intervenir para dar una solución a los casos ambientales. Este tema es muy interesante porque, bueno, si bien la ley y el fundamento o la aspiración de este marco legislativo, pues es que precisamente exista esta definición clara de autoridad. Muchas veces nos vamos a encontrar que metemos nuestros documentos, nuestras situaciones ambientales y a veces nos traen entre la autoridad federal y la autoridad estatal. No, pues ya la autoridad estatal me dio un resolutivo, pero la autoridad federal todavía no. Entonces, este tipo de detalles son muy comunes, aunque la aspiración de la ley es poder definir claramente la autoridad. Muchas veces en la práctica nos vamos a encontrar con este tipo de desviaciones en la aplicación. La ley pretende que se logre la descentralización sobre el aspecto ambiental mediante la participación de los estados y municipios, es decir, que cada uno de los diferentes niveles de gobierno establezca y colabore de una manera que las decisiones ambientales se puedan llevar de una manera más controlada. Es la ley general de equilibrio ecológico de orden público y de interés social. Por lo tanto, tiene por objeto, como ya lo habíamos hablado, el propiciar el desarrollo sustentable y regular de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección en el territorio nacional de nuestro medio ambiente. En general, ¿qué va a comprender? Si es desde el aspecto social, pues va a buscar la calidad de vida y garantizar un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas. En el marco jurídico, en el aspecto jurídico, pues esta ley, la LGEPA, lo que busca es desarrollar los principios legales y administrativos que se requieren. Y desde el punto ecológico, la preservación, la restauración y mejora del ambiente. Finalmente, todos estos aspectos van a tener una implicación económica y por lo tanto habrá que regularse el aprovechamiento sustentable de los recursos. La LGEPA se compone de 6 títulos que tratan desde aspectos generales hasta particulares, como la biodiversidad, recursos naturales, protección al ambiente, participación social, medidas de control. Cada uno de estos títulos contiene capítulos que tratan aspectos puntuales y contienen especificaciones respecto a aspectos administrativos, parámetros, sanciones, entre otros. ¿Sí? Entonces ya nos podemos ver aquí cuáles son esos objetivos o esos componentes que el orden de la ley pues pretende lograr. Si hablamos de un orden público y interés,
Entonces, pues nos va a llamar estos 4 aspectos, ¿no? Los sociales, el jurídico, económico y ecológico. Otra parte importante es que podemos comprender que la LEGEPA está dividida en 6 títulos. Y como podemos ahí ver, el título 1 pues son las disposiciones generales, es donde se concede autoridad y se establece jurisdicción de los gobiernos federales y estatales. El proceso de evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento ecológico del territorio y el marco de trabajo jurídico de las normas oficiales mexicanas. En ese título nos vamos a encontrar todos este tipo de conceptos. Si yo necesito comprender un poco más sobre el proceso de evaluación de un impacto ambiental, pues estaré revisando o encontrando esos apartados dentro del título número 1. En el caso del título 2 nos habla de la biodiversidad, en donde se establecen procedimientos para desarrollar y manejar las áreas naturales protegidas, facilitando las políticas que el gobierno puede aplicar en la flora y en la fauna silvestre. En el título 3 vamos a encontrar el aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, entre ellos el agua, el suelo y los recursos no renovables. En el título 4 pues hablamos de la protección al ambiente, en donde se van a establecer medidas con respecto a la protección, pues igual de la calidad del aire, agua, ecosistemas acuáticos, suelos, actividades altamente peligrosas, residuos y materiales peligrosos, energía nuclear, ruido, vibraciones, energía térmica, luminosa, olores y contaminación visual. Entonces aquí nos habla de la protección. En el capítulo número 5 nos habla de la participación social, en donde se describen las políticas que promueven la participación pública en la toma de decisiones y garantiza el derecho de la información ambiental. Finalmente, el título 6 nos habla de la inspección, vigilancia y las sanciones, en donde nos aclara los procedimientos para la inspección administrativa, las medidas de control, las acciones de aplicación de la ley y la aplicación de sanciones y apelaciones. Todo lo que tenga que ver con crímenes federales en el tema de ambiente y el sistema de denuncias que la sociedad tiene derecho pues para hablar de malos manejos o impactos ambientales peligrosos. Una vez que comprendemos estos componentes, estos títulos en los cuales está estructurada la LEGEPA, bueno, de ella se van a desprender 7 reglamentos. De esta ley general se desprenden 7 reglamentos. Uno de ellos es áreas naturales protegidas, autorregulación y auditoría ambiental, reglamento de evaluación del impacto ambiental, ordenamiento ecológico, reglamento de prevención y control de la contaminación a la atmósfera, registro de emisiones y transferencia de contaminantes y los residuos peligrosos. Entonces vamos a encontrar estos reglamentos en nuestra LEGEPA. Respecto a la función de inspección y fiscalización para cumplimiento de la ley, la competencia recae en ¿dónde? En la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En el caso de las leyes ecológicas estatales, pues esta función está a cargo de las procuradurías estatales, y en el caso del recurso de agua, bueno, corresponderá a la CONAGUA hacer que se inspeccione y fiscalice el tema del recurso del agua. Entonces, si yo necesito ir a hacer un trámite con respecto al agua, no voy a ir ni a la Semarnat, ni voy a ir a la Profepa, sino me voy a dirigir directamente a la CONAGUA. Entonces es muy importante que de pronto nosotros sepamos hacer esta clarificación de cuáles son las instituciones que nos van a ayudar a nosotros a resolver los problemas. Otro ejemplo es si yo necesito hacer un proyecto en donde está involucrado alguna área natural protegida, bueno, pues tendré que ir directamente con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Áreas Naturales Protegidas, para que se facilite y acelere mis procesos administrativos de autorizaciones o lo que yo necesite. Vamos a hacer una pequeña revisión en general de estas leyes que son conexas y que tienen una alta importancia en materia ambiental. Una de ellas es el agua. La ley de aguas nacionales, bueno, la última modificación o emisión pues fue más bien en el año del 92 y la última modificación pues fue hasta el año 2004. De hecho ahorita hay algunos intentos de modificación de esta ley de aguas nacionales. Aquí lo más importante es sintetizar para qué está orientada esta ley y básicamente es la protección, regulación y administración del recurso del agua.
En ella se indica como autoridad y encargado de la administración de este recurso al Ejecutivo Federal, o sea, al presidente de la República, y se nombra en particular a la Comisión Nacional del Agua para los mismos fines. Es decir, recordemos que la Comisión Nacional del Agua es un organismo que está subordinado a la Semarnat, pero tiene su propia autonomía para determinar, como dice aquí, las competencias, la protección, la regulación y la administración, de tal manera que para poder dar este marco aparece la Ley de Aguas Nacionales. La ley actual es reglamentaria sobre este artículo constitucional y contiene aspectos sobre la administración del agua, las autoridades respectivas y responsabilidades en cuanto al uso del recurso y el establecimiento de sanciones penales. La Ley de Aguas Nacionales faculta a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, en el establecimiento de organismos de cuenca. Esos organismos tienen como objeto gestionar los recursos hídricos. ¿Quieres saber un poco más sobre este tema? Bueno, tendrás que adentrarte más en la comprensión de la CONAGUA, cómo está estructurada, cuáles son sus objetivos y sobre todo poder darle una buena leída a la Ley de Aguas Nacionales para que comprendas con mayor detenimiento. Aquí estamos haciendo solamente este pequeño análisis para que comprendas que, bueno, esta Comisión Nacional del Agua se regula con base a la Ley de Aguas Nacionales, ya que esa es su competencia, ese es su objetivo principal, el de regular, proteger y administrar el recurso hídrico de nuestro país. Otra ley importante es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. La Ley General pues nos fue publicada el 8 de octubre del 2003 y la última reforma se llevó a cabo en el 19 de julio del 2007. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Bueno, tiene como objeto la prevención y gestión integral de los residuos para la protección al ambiente. Y esto va a incluir aspectos sociales, jurídicos, administrativos y ecológicos. ¿Se acuerdan? Hace un momento revisábamos cuál es la orientación de la ley LGEPA. Bueno, prácticamente esos aspectos, el social, el jurídico, administrativo y ecológico. O sea, esta ley responde a esos 4 aspectos. En esta ley se encuentra la clasificación de los residuos, agrupándolos en residuo peligroso, residuo sólido urbano y de manejo especial, además de proponer subcategorizaciones para un manejo. En esta clasificación se consideran características químicas, biológicas y físicas de los residuos. Es decir, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos va a ayudarnos a tener un mejor entendimiento de lo que puede aplicar para la gestión. Y aquí vamos a encontrar esas competencias, hasta dónde le compete al gobierno federal, bajo qué condiciones y bajo qué condiciones al gobierno estatal. Y bueno, ya posteriormente encontramos en el artículo 115 pues cuál es la competencia del tema municipal, y a lo largo del curso iremos clarificando este tema. Entonces ya podemos darnos una idea de cuál es el concepto de la Ley General de Gestión de Residuos. Te invito a que hagas tu actividad número 5. Este ejercicio se llama Vías de Solución a un Tiradero. Ya de hecho ya vienes trabajando con unas actividades relacionadas a ellas, y el objetivo, bueno, de esta actividad es que vayas clarificando las diferentes instituciones, los diferentes organismos que pueden verse involucrados en las vías de solución de un problema como la gestión de los residuos. Y bueno, ya ahorita que hablamos precisamente de esta ley, te va a ayudar bastante a poder realizar esta actividad. Te invito a que la realices y nos vemos en la siguiente parte de la sesión número 3.